una maestra me arruinó académicamente. Hoy uso su nombre como ejemplo de corrupción en mis charlas. Yo tenía 17 años cuando aprendí que una sola persona con poder puede arruinarte la vida. Y que nadie va a salvarte de eso. Su nombre era Clara Bermúdez. Profesora de Historia Contemporánea, jefa de departamento, amiga íntima del director y favorita del consejo académico. Todos la admiraban por su exigencia. Yo, por mi parte, solo la recuerdo como la mujer que me hundió. Clara no gritaba, no golpeaba escritorios ni lanzaba amenazas. Su arma era más sutil, la indiferencia. O peor, esa sonrisa sarcástica que usaba cuando te entregaba un examen con una nota absurda y decía, esperaba más de ti. En ese entonces yo era buena estudiante. Muy buena. Me quedaba hasta tarde estudiando, investigaba más de lo que pedían, tenía promedio perfecto y soñaba con una beca para estudiar en el extranjero. Tenía el plan claro. Hasta que me topé con ella, al principio pensé que solo me exigía más. Que veía en mi potencial, o que era de esas profesoras que te empujan al límite para ayudarte a crecer. Pero no. Con el tiempo me di cuenta de que era personal. Me interrumpía en clase para corregirme en público por detalles insignificantes. Me ponía tareas extra que no pedía al resto del grupo. Cuando le pregunté por qué, me dijo que si quería destacar, debía ganármelo. Que mis notas no le impresionaban, recuerdo un día en particular. Habíamos preparado una exposición grupal sobre los conflictos armados en Medio Oriente. Yo coordiné todo, investigación, diseño, presentación. Fue un trabajo impecable. Pero cuando terminamos, Clara se cruzó de brazos y dijo, sin levantar la voz, trabajo mediocre. Demasiado superficial. Ustedes no entienden el fondo del conflicto. Calificación, 5. Mi equipo me miró con rabia. Yo no entendía que había salido mal. Al salir del aula, escuché como una de mis compañeras me culpaba. Que si no hubiera tomado el control, tal vez nos habría ido mejor. Nadie se atrevió a decirle nada, así empezó todo. Cada clase era una trampa. Cada entrega, una oportunidad para ella de restarme puntos. Y cuando pedí una reunión con el director para revisar mis calificaciones, él me sonrió con amabilidad fingida y me dijo, Clara es una de nuestras mejores profesoras. Si bajaste el rendimiento, es responsabilidad tuya. Me sentí sola. Humillada. Pero también enojada. Algo dentro de mí se quebró ese día. Ya no quería solo pasar la materia. Quería entender por qué alguien como ella tenía tanto poder. Quería saber cuántos más habían pasado por lo mismo. Y empecé a guardar todo, exámenes, correos, comentarios escritos en los márgenes. Todo, mi promedio se desplomó ese semestre. Perdí la beca por la que tanto había trabajado. Y aún recuerdo la mirada de satisfacción de Clara cuando me entregó el último examen del año con un 4 escrito en tinta roja. Así es la vida, me dijo. No siempre gana el que se esfuerza más, en ese momento lo supe. Ella no enseñaba historia. Enseñaba cómo funciona el poder cuando cae en manos equivocadas. Y yo estaba decidida a no olvidar nunca esa lección. No imaginaba entonces que, años después, su nombre volvería a mi vida. Pero esta vez, no como profesora, sino como ejemplo. Como advertencia. Como símbolo de todo lo que una autoridad corrupta puede causar. Y así empezó mi historia. No con un escándalo. No con una pelea. Sino con una mujer sonriente, una aula fría. Y una beca perdida. Después de perder la beca, todo cambió. Pasé de ser la estudiante modelo a la que todos evitaban. Algunos por miedo, otros por vergüenza. Es curioso cómo, cuando algo malo te pasa, la gente cree que puedes contagiarles el fracaso. Intenté mantenerme en pie. Seguí estudiando, aunque el entusiasmo se me había ido. Me repetía a mí misma que solo era una mala racha, que al final, si trabajaba duro, el esfuerzo rendiría frutos. Pero Clara Bermúdez no había terminado conmigo. A mitad del siguiente semestre, se abrió una convocatoria para una beca interna. Era modesta, pero me habría permitido cubrir los gastos del último año. Me preparé con todo. Entregué cartas de recomendación,
Redacté el ensayo más honesto que he escrito en mi vida y adjunté cada documento académico necesario. Una semana antes de que se anunciaran los seleccionados, me llamaron a dirección. Pensé que era una entrevista final, una formalidad. Pero cuando entré, vi a Clara sentada al lado del director. No sonreía esta vez. Me miraba como si fuera una amenaza que había que eliminar. Tu expediente tiene una irregularidad, dijo el director mientras hojeaba unos papeles. Hay una denuncia por plagio en uno de tus trabajos del semestre pasado. Me quedé en silencio. No entendía nada. Jamás había plagiado. Revisaba cada cita, cada referencia. Era cuidadosa hasta el exceso. Eso no es cierto, dije, con el corazón acelerado. ¿Quién hizo esa acusación? Nadie respondió. Clara solo cruzó las piernas y desvió la mirada hacia la ventana. Como si yo no estuviera ahí. Como si todo fuera una molestia menor. No podemos seguir evaluando tu solicitud hasta que esto se aclare, dijo el director. Cuando salí de esa oficina, supe que ya no era un malentendido. No era un error. Clara había movido los hilos para hundirme una vez más. Usó su autoridad para inventar una falta académica. Una que me dejaría manchada para siempre. Intenté apelar, pero la supuesta denuncia era anónima y no me mostraron pruebas. Solo me dijeron que lo investigarían, pero claro, nunca lo hicieron. La beca fue otorgada a la sobrina de una colega de Clara. Una chica que, según los rumores, ni siquiera había cumplido todos los requisitos. Ahí fue cuando toqué fondo. Me sentía sucia, como si mi nombre ya no valiera nada. Perdí la motivación, las ganas de estudiar, de seguir. Pensé en dejarlo todo, pero luego, una noche, mientras revisaba mis papeles guardados en una caja. Esas pruebas que había empezado a reunir sin saber por qué, me di cuenta de algo. Esa mujer podía haberme quitado la beca. Podía haber manchado mi expediente. Pero no tenía control sobre mi memoria. Ni sobre mi voz, así que decidí terminar la carrera como fuera. Trabajé por las noches, limpiando oficinas. Comía poco, dormía menos. Pero terminé. Y no para darle el gusto a nadie. Lo hice para poder contar algún día todo lo que pasó. Con detalles. Con pruebas. Mi expediente estaba manchado, sí. Pero también estaba lleno de verdades que algún día saldrían a la luz, y ese día no estaba tan lejos, porque si algo aprendí, es que los abusos que se ocultan bajo títulos y reconocimientos son los que más necesitan ser contados. Cuando terminé la carrera, no hubo fiesta de graduación, ni discursos emotivos, ni abrazos de compañeros. Caminé sola al recoger mi diploma, con una mezcla de alivio y rabia. Sabía que no estaba celebrando un logro, sino cerrando una etapa que me había dejado más cicatrices que enseñanzas. Conseguí un trabajo modesto en una biblioteca universitaria. No era lo que había soñado, pero me daba acceso a algo mucho más valioso: archivos, documentos, y sobre todo, historias. Fue ahí donde empecé a notar un patrón. Durante los primeros meses, algunas estudiantes se acercaban a mí, casi en susurros, buscando ayuda con ciertos profesores. El nombre de Clara Bermúdez se repetía más de lo que me habría gustado. Siempre en el mismo tono: miedo, confusión, frustración. Una tarde, una chica de primer semestre me dejó una nota doblada entre las páginas de un libro que estaba devolviendo. Decía: ¿a ti también te arruinó la vida? No lo dudé. La contacté. Su historia era parecida a la mía: buenas notas, esfuerzo constante, una oportunidad perdida tras una acusación dudosa, una baja repentina en sus calificaciones. Clara Bermúdez había estado allí, detrás de todo. Otra vez, fue ahí cuando decidí hacer algo más que escuchar. Empecé a recolectar testimonios. Al principio solo eran correos, capturas de pantalla, mensajes escritos a mano. Después, grabaciones de audio, copias de exámenes corregidos de forma injusta, y hasta cartas de otros docentes que reconocían en privado la actitud autoritaria de Clara, pero que nunca se atrevían a decirlo en voz alta. Todo lo guardaba en una carpeta con su nombre. Bermúdez, una especie de archivo secreto que crecía cada semana. Un día, revisando un depósito olvidado de la biblioteca, encontré algo que me heló la sangre: actas antiguas del comité académico. Entre ellas, una de hacía 6 años,
donde se registraba una denuncia formal contra Clara por maltrato verbal y manipulación de calificaciones. Había sido archivada por falta de pruebas. No lo podía creer. Ya había estado bajo sospecha. Ya alguien se había atrevido a hablar. Y la habían silenciado. Esa noche no pude dormir. Sentía una mezcla entre furia y responsabilidad. Lo que me había pasado no era un caso aislado. Clara había destruido la confianza de muchas jóvenes, y lo seguía haciendo con total impunidad. No quería venganza todavía. No en ese momento. Solo quería justicia. O por lo menos, la verdad, decidí convertir ese archivo en algo más. Organicé todo cronológicamente. Clasifiqué los casos, los documentos, los nombres. Como si fuera una investigación formal. Sabía que nadie me lo había pedido. Pero lo sentía como un deber. Como si de alguna forma, si lo documentaba todo, algún día alguien me escucharía, pero no fue un alguien quien me escuchó, fue mucha gente. Aunque en ese momento no lo sabía, el archivo que yo estaba armando no solo sería una recopilación de abusos, sería el principio del fin para Clara Bermúdez, y también el principio de mi nueva vida. Empecé a hablar en voz baja. Como quien prueba el agua antes de lanzarse al mar. Primero en pequeños grupos, luego en círculos más amplios. Charlas sobre ética académica, sobre corrupción dentro de las universidades. Sobre cómo el poder puede ser usado para destruir. Nunca mencionaba nombres. Pero quienes habían pasado por las manos de Clara sabían perfectamente de quién hablaba. Lo llamaban el caso sin nombre, a veces me preguntaban directamente, ¿quién fue? Yo solo respondía, el nombre no importa. Lo importante es que no se repita. Pero claro que importaba. Importaba mucho, mientras el archivo crecía, también crecía el rumor. En redes sociales, algunos exalumnos empezaron a compartir anécdotas parecidas. Nunca decían Clara Bermúdez, pero los detalles eran demasiado precisos para ser coincidencia. Un examen modificado. Un cambio de nota sin explicación. Una beca otorgada a alguien con influencias. Yo observaba en silencio. Respondía mensajes privados, orientaba a quienes querían denunciar, pero siempre protegía a mis fuentes. Aprendí a moverme con cuidado, porque sabía que Clara aún tenía poder. Y aliados, hasta que un día, me invitaron a dar una conferencia. Tema: dinámicas de abuso de poder en espacios educativos. Era una universidad pequeña, pero con estudiantes atentos, comprometidos. Acepté, preparé mi charla con el corazón en la garganta. Era la primera vez que pensaba decirlo en voz alta. No solo los hechos. Su nombre. Ese que había evitado por años, como si decirlo fuera a invocar todo lo que me había quitado. Llegó el día. Me temblaban las manos al sostener el micrófono. Pero cuando miré al público y vi tantas caras jóvenes, tantas miradas con sed de justicia, entendí que ya no tenía derecho a callar. Cuando yo era estudiante, comencé, hubo una docente que me arruinó académicamente. No por falta de talento. No por errores míos. Sino por abuso de poder. Se hizo un silencio total. Su nombre es Clara Bermúdez, dije por fin. Y no lo digo por venganza personal. Lo digo porque tengo pruebas. Tengo testimonios. Tengo un archivo completo que demuestra cómo, durante años, usó su posición para destruir a quienes no le eran útiles. Ese fue el punto de quiebre. No hubo aplausos. Solo silencio. Pero un silencio distinto. No de miedo. Sino de respeto. De atención. Después de esa charla, mi buzón se llenó de mensajes. Algunos agradeciendo. Otros preguntando cómo ayudar. Y otros contando historias. De otras universidades. De otros nombres. Pero con la misma estructura. Una persona en el poder, y muchas víctimas silenciadas. Entonces supe que esto no era solo sobre Clara. Era mucho más grande. Y si quería hacer justicia de verdad, tenía que dejar de pensar como víctima. Y empezar a actuar como testigo. Así nació la idea de las charlas itinerantes. Empecé a recorrer otras universidades, otros espacios. No siempre hablaba de ella. Pero siempre hablaba por nosotras.
las que fuimos calladas. Las que perdimos oportunidades por el ego y la corrupción de otros. Clara aún estaba en su cargo. Intocable, como siempre. Pero ya no era invisible. Su nombre empezaba a ser incómodo. Su reputación, cuestionada, y yo. Ya no era la chica que lloraba frente a la oficina del director. Ahora era una voz. Una que se escuchaba. Una que incomodaba, y eso, para ella, era peor que cualquier castigo. No pasó mucho tiempo para que Clara se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Mi conferencia, mi charla, se había hecho viral en círculos académicos. No solo en mi universidad, sino en varias más. De alguna manera, su nombre ya no estaba en las sombras. Pero tampoco era el tipo de visibilidad que ella quería. Empecé a recibir correos. Algunos eran de estudiantes agradeciendo por darles voz. Otros eran de profesores que me ofrecían su apoyo, aunque en privado, por miedo a perder su puesto. Pero hubo uno, que de alguna manera me sorprendió más que los demás. El correo venía de un remitente desconocido. Decía: Clara Bermúdez sabe que tienes pruebas. Y no te dejará en paz. Al principio lo ignoré, pensando que podría ser una amenaza vacía. Pero luego, al observar cómo mi vida empezaba a verse afectada por las conferencias, comencé a preguntarme si había algo más detrás de todo esto. Fue una tarde, mientras salía del trabajo, cuando recibí una llamada. No tenía registrado el número. Contesté, casi por costumbre: ¿habla la señora Martínez? La voz era fría, cortante. Un tono que reconocí al instante. Era Clara. ¿Qué quieres, Clara? Respondí sin rodeos, aunque sentía como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. Tienes mucho valor, ¿sabías? Dijo con una risa seca. Me has expuesto, me has hecho ver como una villana. Pero no te preocupes, todo lo que estás diciendo no cambiará nada. Mi poder sigue siendo más grande que tus amenazas. El aire se me hizo espeso. Sentí como si me estuviera ahogando con sus palabras, pero no era tiempo de ceder. Tu poder es solo un castillo de naipes, respondí, manteniendo la calma. Ya no eres intocable. Ya no eres invisible. Y la gente te está viendo. Estás siendo vista por lo que eres. Hubo una pausa. En ese momento, pensé que iba a colgar, pero no fue así. Te daré un consejo, continuó con una suavidad que me puso los pelos de punta. No sigas jugando a la heroína. Hay cosas que no sabes. Cosas que no deberías saber. Y colgó. Lo que sucedió después fue peor de lo que imaginé. Al día siguiente, me encontré con una carta en mi buzón. No había remitente, solo un sobre blanco. Vacío, con una hoja doblada en su interior. Abrí la carta con manos temblorosas. Era un documento de mi expediente, un informe de hace años, con mi nombre y detalles personales que no debía conocer nadie fuera de la universidad. Era un intento claro de intimidación. Clara tenía acceso a mi vida privada. A mis debilidades, pero no me detuve. Al contrario, su jugada me fortaleció. Sabía que estaba tocando un nervio. Si me hubiera quedado en silencio, si me hubiera asustado por un solo segundo, habría ganado ella. Pero no iba a ser así. Empecé a moverme con más cautela. A proteger mis registros, a guardar pruebas de todo lo que estaba sucediendo. Ya no podía confiar en nadie de la vieja institución. Sabía que todo estaba bajo vigilancia. Lo que Clara no entendía es que, aunque me intentara intimidar, yo no tenía miedo. Mis palabras ya no eran solo mías. Eran de todos aquellos a quienes había callado. Y no pensaba detenerme, así que tomé una decisión. Era hora de jugar con sus reglas, de usar su propio juego contra ella. Tenía algo que ella nunca había previsto: el poder de la verdad. Y esa verdad estaba a punto de salir a la luz. La carta que recibí no era un simple intento de intimidación. Clara estaba enviando un mensaje claro: te puedo destruir. Pero ya no me asustaba. Me había preparado durante meses. Acumulando pruebas, recolectando testimonios, y sobre todo, entendiendo cómo funcionaban las piezas del poder en la universidad. Todo había sido un juego para ella, una partida donde siempre controlaba las reglas. Pero ahora era yo quien tenía la ventaja. La tensión fue creciendo durante la siguiente semana.
Clara no se limitó a su carta, empezó a moverse en círculos, a hacer preguntas sobre mí, sobre mi trabajo. Trataba de desacreditarme de todas las formas posibles, pero no contaba con algo. Sus propias mentiras estaban empezando a colapsar. Cada vez que intentaba algo nuevo, surgían más personas dispuestas a hablar. Y lo peor para ella era que no podía callar a todos. Una mañana recibí un mensaje de una profesora del comité disciplinario, alguien a quien no conocía, pero que sabía lo que estaba en juego. El mensaje decía: sé lo que Clara te hizo. Estamos reuniendo pruebas. No estás sola. Eso fue un punto de inflexión. Clara había creído que podría aislarme, que podría hundirme sola. Pero tenía aliados. Los mismos que temían hablar antes, ahora se sentían respaldados, y por fin veían que no había vuelta atrás. El día del enfrentamiento llegó sin previo aviso. Recibí una llamada del rector de la universidad. Me pidió que fuera a su oficina. No sabía si me estaba convocando para darme una advertencia o si iba a ser el último intento por detenerme. Llegué temprano, con la mente clara. Sabía lo que debía hacer. No iba a ser un juicio silencioso ni un simple intercambio de palabras. Iba a dejar claro que ya no tenía miedo de Clara, que ya no era la víctima. Era la acusadora. Y ella tendría que enfrentarse a lo que había hecho. Cuando entré en la oficina, Clara estaba allí, sentada junto al rector. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue su actitud, no había ni un atisbo de la arrogancia habitual. Estaba tensa. Nerviosa. Y eso era algo que no había visto en ella antes. Bienvenida, señora Martínez, dijo el rector, tratando de parecer neutral. Hemos revisado los documentos que nos envió, y Clara también tiene su versión de los hechos. Clara me miró fijamente, con una sonrisa forzada, como si intentara intimidarme. Pero ahora me sentía distinta. Sabía que tenía la razón. Sabía que tenía la verdad de su lado. No vengo a hablar de versiones, dije, tomando la palabra. Vengo a hablar de hechos. Tengo pruebas. Y las tengo todas organizadas. No voy a permitir que sigas destruyendo vidas. Ya no. Clara se tensó aún más. Sabía que ya no podía salir de esta con las manos limpias. Las pruebas que había recolectado, los testimonios, los documentos. Todo estaba sobre la mesa. Y la verdad era innegable, el rector parecía desbordado. Intentó intervenir, pero ya era demasiado tarde. Todo lo que has hecho, Clara, no puede seguir siendo ignorado. Yo no estoy aquí para escuchar excusas. Estoy aquí para que tú enfrentes las consecuencias. El ambiente en la sala se volvió pesado. Clara se levantó de su silla, con el rostro rojo de furia. Intentó defenderse, pero sus palabras ya no tenían peso. Sabía que todo estaba acabado para ella. Finalmente, el rector no pudo más que asentir. Clara, al darse cuenta de que no tenía escape, salió de la oficina con pasos rápidos, sin pronunciar una palabra. Esa fue la última vez que la vi. Yo me quedé allí, respirando profundamente, sintiendo que todo lo que había luchado por conseguir, por destruir su red de mentiras, había valido la pena. La justicia estaba comenzando a cumplirse, y yo ya no era una espectadora. Había ganado, pero la lucha no terminó ahí. Esto era solo el principio. Lo que sucedió después de mi enfrentamiento con Clara fue el cierre de un capítulo largo y doloroso. Cuando finalmente salió de la universidad, el eco de su caída resonó en cada rincón del campus. La noticia de su despido se extendió rápidamente, y no fue solo una pérdida de estatus, sino también un golpe a su ego, que ya estaba tan inflado que nunca imaginó que alguien como yo sería capaz de derribarla. A partir de ese día, la universidad empezó a reevaluar su sistema de control y el modo en que ciertos profesores utilizaban su poder. Muchos de sus seguidores empezaron a distanciarse, al ver que sus métodos no solo eran cuestionables, sino también peligrosos. Todos los que habían callado, por miedo o por interés, ahora se sentían libres. La voz de muchos se levantó, y lo que Clara no entendió en su arrogancia es que, al intentar destruirme, ayudó a exponer las fallas del sistema. Mi lucha ya no era solo mía. Se convirtió en la lucha de todos los que alguna vez se sintieron atrapados por ella o por otros como ella. Yo, sin embargo, ya no tenía nada que demostrar. La venganza no siempre es un grito estridente.
A veces es silenciosa, profunda y efectiva. El simple hecho de que ella ya no tuviera control sobre la vida de nadie era suficiente para mí. Todo lo que había hecho había servido para exponer sus mentiras. No necesitaba un gran discurso ni un festejo. La justicia, aunque lenta, había llegado, pero Clara no fue la única que sufrió las consecuencias de su conducta. Mientras veía cómo su mundo se desmoronaba, me di cuenta de algo. No solo era ella la que se veía afectada por sus acciones, sino que toda la red de personas que se habían beneficiado de su comportamiento estaba ahora en el mismo barco. Algunos decidieron abandonarla, mientras que otros decidieron quedar callados, esperando que la tormenta pasara. Y cuando vi eso, cuando vi cómo su caída los había dejado sin apoyo, entendí que había algo más grande que la venganza. Había una lección para todos. Recibí mensajes de estudiantes que, años después, me agradecían por ser la chispa que encendió el fuego. Me decían que, gracias a mí, ya no tenían miedo de hablar, de cuestionar a sus profesores, de exigir lo que merecían. Y eso fue lo más gratificante. No era solo que había vencido a Clara, era que había creado un espacio donde ya no podían esconderse más. Por supuesto, hubo quienes intentaron desacreditarme, como suele ocurrir con los que temen perder su poder. Pero yo ya había dejado de preocuparme por lo que pensaran de mí. Lo que había hecho era irreversible. Mi venganza no necesitaba más que el conocimiento de que había dejado atrás a la mujer que intentó destruirme, y que ahora ella era nada más que una sombra de lo que alguna vez fue. Al final, lo que realmente me importaba era lo que había aprendido de todo esto. No era el hecho de haberle ganado, ni de haberla desenmascarado. Lo que realmente valió la pena fue el hecho de que entendí que la verdadera fuerza está en no dejarse someter. En no dejar que nadie te haga sentir menos. Porque cuando te enfrentas a los demonios de tu pasado, y logras salir victoriosa, no solo has ganado una batalla. Has ganado a ti misma. Si te gustan las historias tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima historia.